Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos una vez más en una nueva sesión de Aula de Les. Y sobre todo gracias a Hernán también por aceptar esta invitación y todos los inconvenientes de hacer estas cosas a las distancias que estresan un poquito antes de empezar tu charla. Y como decía, hoy tenemos de invitado a Hernán Kuhn, que está en Buenos Aires, y desde ahí vamos a hacer esta sesión entre dos aguas, como diría algún músico. Y la sesión de hoy se llama Rituales de la Percepción, Artes, Técnicas y Políticas. Mi función hoy aquí es la de presentar a Hernán y tengo que presentarlo primero por las cosas más importantes, porque lo más importante es que Hernán es un buen amigo, que nos conocemos hace muchos años, y que seguimos una trayectoria bastante paralela en nuestros intereses por la obra de Deleuze. Justamente fue la obra de Deleuze la que nos hizo conocernos en un congreso hace bastante tiempo en el que también participaba Miguel Morey, y esta es la primera cosa, ¿no? Una presentación desde el afecto. Pero también toca hacer una presentación académica, porque somos profesionales. Entonces, bueno, Hernán es doctor en literatura comparada por la Universidad Federal Fluminense en Brasil. También tiene el grado de magíster, un máster en filosofía por la Universidad de Salta, donde trabajó muchos años y también hizo parte de su formación ahí. Y actualmente es profesor de problemáticas estético-filosóficas y también director de la maestría en investigación en artes de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Como decía, el tema de hoy está relacionado con su último libro. Yo tengo el anterior, que es este, no tengo el último. Y es autor de Cuestión de Imagen, que sería este texto, y Rituales de la Percepción, Artes, Técnicas y Políticas, que es el mismo título que presentará en esta sesión. El libro abre con una referencia, el libro sobre el que nos hablará, a Lógica del Sentido de Deleuze, aunque no es un libro centrado únicamente en la obra de Deleuze. Pero también en la sesión de hoy habrá algunas referencias a textos de Valéry que se han compartido en el email, que espero que regularmente llegue a cada uno de sus ordenadores, Flusser, Kittel y demás. Entonces, lo interesante de esto es que nos va a hacer una presentación que en cierta medida nos pone en cuestión. Pone en cuestión los modos de ver y los modos de oír, algo bastante interesante que hace a través de este puente que traza entre el arte y la política, y también la interacción entre el ojo, la pantalla, el oído y los altavoces. Así que mientras Hernán termina de tomar el último matecito, te paso la palabra para que puedas empezar, Hernán. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Gaby, en primer lugar. Nada, porque recalco la amistad como una excusa perfecta para estar juntos aquí. No hay otra razón por la que me hayan invitado, sino por ser amigo de Gaby. Le agradezco también a todo el equipo del aula de Les nada, que aceptó que Gaby me invitara. Como dice Gaby, nos conocemos hace muchos años, más de los que la memoria quisiera poder recordar ya a esta altura, pero siempre teñidos por esa sonrisa que ella tiene y esa buena onda y esa amistad que va generando. Así que nada, gracias Gaby a todos por eso. Le quiero agradecer también que está ahí sin pantalla prendida el profesor doctor Sergio Martínez Luna, que está ahí está, prende la pantalla, que formó parte de la investigación que dio lugar al libro, a Rituales de la Percepción. Esta investigación tuvo una parte que se realizó en España a partir de una beca de investigación y docencia, en la cual, nada, Sergio me recibió sin conocerme, sin saber quién era, sin conocer nuestros nombres. Le mandé una nota y me aceptó inmediatamente. Otra vez la amistad
la amistad como motor afectivo de la filosofía, lo cual me parece perfecto. Y está ahí mi queridísima amiga también, Marina Malfé, que es la hacedora del libro. Yo siempre digo que los libros solo son archivos de Word hasta que un editor los hace libros, digamos. Este libro no existe sin el trabajo editorial, así que le agradezco mucho a Marina que esté ahí también acompañándonos y haciendo su acto de presencia, especialmente porque tanto Sergio como Marina ya me escucharon hablar de esto 300 millones de veces y que sigan estando aquí es un acto de amistad muy, muy grande. Como dijo Gaby, si bien mi investigación, voy a poner a presentar, voy a poner la presentación. Si bien toda mi formación, ¿no?, es estrictamente deleuziana, seguramente para mí Deleuze es una de esas presencias que yo ya no preciso citar, porque siempre están citados para mí, ¿no? Junto con Foucault seguramente son los dos personajes filosóficos que me atraviesan incesantemente hace muchos años y puedo citarlos o no citarlos, pero todo lo que digo y todo lo que pienso siempre está atravesado por ese umbral de pensamiento que trazaron ellos para mí. Desde hace muchos años que vengo estudiando con eso. Eso no quiere decir que yo soy un erudito en Deleuze, ni mucho menos que no lo soy, ni lo quiero ser, pero sí que él es el compañero, uno de mis compañeros predilectos de viaje. Eh, y esto que dijo al principio también Gaby, me parece que es nodal para mi propia investigación, ¿no? Esta distancia que hay entre todos nosotros ahora, entre allá en Barcelona, la casa de Marina, Madrid, la casa de Sergio, yo acá en Buenos Aires. Pone, de hecho, en horarios diferentes. Debo confesar que yo hoy me conecté a las 11 de la mañana de Argentina y Marina también se conectó a las 11 de la mañana de Argentina, ¿no? Y nos mirábamos y decíamos, ¿qué está pasando? Y ahí nos dimos cuenta que, claro, lo que estaba pasando era que yo había hecho mal el cálculo horario y entonces me había puesto 6 horas antes en lugar de 4 horas antes. Y esto tiene que ver con qué está pasando con el concepto de distancia, es decir, con qué pasa con el espacio y el tiempo en el devenir neoliberal o en esto que podemos llamar el agenciamiento neoliberal. A mí me interesa eso, tratar de realizar un diagnóstico de las políticas neoliberales a partir del programa afectivo que el neoliberalismo supone. Y digo esto, y quiero remarcar esto, en el contexto en el que hablo y en el que vivimos con Marina, de un país que está sufriendo hoy las duras ejecuciones de las políticas económicas neoliberales, que no son simplemente políticas económicas, sino que es también una política de represión. El miércoles pasado fuimos gaseados por la Policía Nacional, perseguidos por las fuerzas públicas. Hoy estamos de palo en la Universidad Nacional de las Artes, en las universidades argentinas, y mañana volveremos a ser gaseados seguramente por la policía que trata de implementar un programa económico que, como digo, es antes que un programa económico, un programa afectivo. Quiero insistir mucho en esto porque es el eje de mi discusión o el eje de mi investigación. Eh, el neoliberalismo es, antes que otra cosa, un programa afectivo que produce ciertas formas de espacio y ciertas formas de tiempo que justamente anulan y cancelan el concepto de distancia. La distancia como lugar en el que se alojaba la percepción, la distancia como aquel lugar en el que habitaban un tiempo y un espacio que se podían narrar, contar, decir, transitar. Es una distancia que no existe más, es una distancia afectiva que no existe más y que ha sido reemplazada por otras formas de afectividad, por otras formas de espacio y tiempo, que son las que a mí me interesan investigar.
Es muy conocido la tesis benjaminiana de Walter Benjamin, ¿verdad? Que dice que en Pequeña Historia de la Fotografía, que con el flash, con el fuego del flash fotográfico, se queman el aquí y el ahora, que determinaban la experiencia de hombres y mujeres en el mundo, y que ahora hay que pensar nuevas formas de espacio y tiempo. Y como siempre hace Benjamin, ¿no? Después no dice más nada. Dice, pasa otra cosa, y nunca dice qué son ese espacio y ese tiempo. A mí me interesó tratar de pensar ese espacio y ese tiempo que comienzan a emerger en el siglo XIX, que son la condición del programa afectivo que nos concierne a nosotros. ¿Mm? Esta investigación, para aquellos que han leído alguna parte del libro, la introducción que mandé, empieza en el año 2016, 2017, en un lugar en Brasil, en Inhotim, en el Museo de Arte Contemporáneo de Belo Horizonte, y en esta instalación sonora de Janet Cardiff, 40 Part Motet, que la pueden poner en YouTube. Yo, sabiendo de todos los problemas técnicos que podíamos tener, no puse ningún video ni nada para evitarnos cualquier estrés de ese tipo. Y estas son cosas que las ponen en internet y aparecen, ¿sí? Aparece la filmación oficial, digamos, del Museo de Inhotim, de la obra de Janet Cardiff, que es simplemente un motete renacentista repartido en diversos canales sonoros. Y entonces lo que permite la obra es, ustedes ven ahí unos banquitos, uno puede sentarse ahí y escuchar en estéreo, digamos, la obra tal como ella suena, entre comillas, bien, el modo correcto de sonar la obra, pero también uno puede desplazarse, acercarse, alejarse de los altoparlantes e ir diseminando sonoramente la obra. La obra se disemina en cada uno de los canales y podemos empezar a percibir los ruidos que componen la música. ¿Sí? Que detrás de la música hay ruidos y que bueno, lo que ya todo el mundo imagina y sabe, que percibir correctamente es una acción política, que la percepción es un gesto político, que la percepción es una organización política de los sentidos. No hay un modo correcto, por supuesto, de percibir la obra de Janet Cardiff, y eso es lo que ella quiere mostrar, pero sí hay una organización política que determina de antemano el lugar en el que tenemos que estar si queremos oír ese motete renacentista. ¿Mm? Eh, Me interesa una tesis complementaria, a partir de esta idea de Janet Cardiff, es la idea de que las prácticas artísticas de alguna forma vienen a poner en cuestión, a suspender, a desviar, o como digo en el libro, como digo muchas veces, a interrumpir los flujos cotidianos de la sensibilidad. Me parece que la obra de Cardiff, después voy a mostrar algunas otras obras, es un ejemplo claro de cómo las prácticas artísticas son trabajos del pensamiento que interrumpen los flujos cotidianos de la sensibilidad. Me interesa mucho la palabra interrupción, me interesa mucho definir cosas, me interesa mucho dar definiciones. Eh, Creo que es una obligación del pensamiento filosófico definir, ¿no? Desde qué es la filosofía y de allí para atrás. Creo que la tarea de Leuciana es tratar de definir cosas intensivamente, seguramente, no de modo extensivo, pero sí de modo intensivo, al menos para abrir un horizonte posible de eso que no habíamos pensado, ¿no? No hay impensado del pensamiento que no se organice a través de un concepto, un ser sensible o una función que nos obliga a repensar aquello que ya habíamos pensado. Me parece que si el arte es o forma parte de eso impensado del pensamiento que nos obliga a pensar, lo es en la medida en que interrumpe flujos cotidianos de la sensibilidad. Interrumpe el modo en que el cuerpo se construye, interrumpe el modo en que el cuerpo es posicionado e interrumpen de ese modo el modo en que los cuerpos se comunican unos a otros.
¿sí? Interrumpe la comunidad, por decirlo de un modo grosero, y anti-habermasiano. Interrumpe la comunicación y la comunidad. El concepto de interrupción me interesa, como les decía, porque, bueno, interrumpir es suspender, interrumpir es desviar, interrumpir es poner entre paréntesis, interrumpir es llevar hacia otro lugar, interrumpir es detener. Todas esas ideas de interrupción me parece que están muy presentes en las prácticas artísticas desde el siglo XIX al menos, y son las que nos permiten pensar otros modos de organización de lo sensible frente a este programa neoliberal que quiero analizar hoy con ustedes. Estoy diciendo esto porque cuando organicé la presentación, Gaby me dijo, tenés 15 minutos para hablar, entonces quería decir lo más importante primero. No, No, ¿tenés mentira, más? mentira, Más, más, más. mentira. Vale. Mentira, mentira, no, pero me dijo 40 minutos más o menos, entonces sí quería decir esto, cuál es mi posición en el interior del pensamiento artístico, ¿sí? Parece que el pensamiento artístico produce estas interrupciones que ponen en cuestión el cuerpo y la comunidad. Cuando digo interrupción de los flujos cotidianos de la sensibilidad, lo que quiero decir es que la práctica del arte o las prácticas artísticas es un modo de lo impensado del pensamiento, es un modo de impensar la organización de lo sensible y es un modo de obligarnos a resituar y resitiar el cuerpo neoliberal y las condiciones afectivas que lo producen. El cuerpo no se produce sino a través de condiciones afectivas. No hay que ser muy Foucaultiano ni muy deleuziano para saber que no hay un cuerpo natural, que no hay una percepción natural, que no hay una percepción neutra, salvaje o pura, y que la percepción, como digo muchas veces que hablo de esto, es una disputa por aquello que aparece legítimamente en el horizonte de lo sensible. Percibir es disputar el horizonte de lo sensible, es una batalla, un combate que va configurando lo sensible. Entonces, en un libro que se llama, o en una investigación que se llama Rituales de la Percepción, Artes, Técnicas, Políticas, este combate, este acontecimiento que se disputa lo sensible, va a tener dos grandes personajes, o dos grandes actores, o dos grandes movimientos o tensiones, la tensión o el movimiento de las artes, y la tensión y el movimiento de la técnica, que intentan, que disputan ese modo de organizar lo sensible y el modo de aparecer o de construir una polis, de construir una polis. Las citas que están abajo yo no las voy a leer porque es aburridísimo leer citas. Si uno está presentando, algo hemos aprendido con la intermedialidad, los procesos intermediales. Si estás hablando, no leas lo que escribiste, porque si no es muy aburrido. En todo caso, me tomé el pequeño trabajo autoritario de indicar con negritas aquello que sí quiero que lean. Eh, Reconozco mi lado autoritario, mi lado fascista en ese sentido. No pude evitar la tentación de llevarles el ojo hacia el lugar que yo quería que lean, que es también un modo de presentar mi tesis, ¿no? Es un modo de presentar mi tesis. El ojo va hacia donde yo quiero que lean y nunca nadie es libre de leer o de estar de un modo determinado en el mundo, ¿no? Eh, bueno, me interesaba eso entonces, porque estas disputas por lo sensible, en una tesis obviamente Foucaultiana, lo que me permitía era pensar ciertas mutaciones que organizan la propia sensibilidad. No todo el tiempo percibimos lo mismo, no siempre se percibe de la misma manera. Hay cosas que aparecen en el orden de la percepción y que desaparecen en el orden de la percepción. Y ese orden de apariciones y desapariciones de lo percibible dan lugar a diferentes umbrales, escansiones y discontinuidades que son las que a mí me interesa mostrar. Me interesa mostrar esa discontinuidad política que el programa afectivo llamado neoliberalismo impone desde mediados del siglo XIX
hasta nuestros días. Después podemos discutir, si tenemos ganas, si el neoliberalismo comienza con la fotografía, como dice Flusser. Esa es la tesis Flusser, Willem Flusser. Diría que el neoliberalismo comienza con la fotografía, con el aparato fotográfico. Podríamos discutir eso. Pero a mí lo que me interesa es mostrar cómo se escanden, cómo se producen discontinuidades que dan lugar a, por ejemplo, que no exista más la distancia, ¿sí? Que la distancia como lugar natural en el que se alojaban los cuerpos, la distancia como modo de vínculo en el cual el espacio y el tiempo organizaban un tipo de relación entre todos nosotros, eso no existe más. No existe más esa distancia. Al menos no existe más la distancia como espesor de un vínculo que construía una comunidad que se enlazaba en la historia con la tradición y se lanzaba hacia el futuro, en el porvenir, ¿no? Es un modo más rebuscado tal vez de decir que no hay historia ni narración, que era lo que la distancia permitía. La distancia permitía pensar el tiempo histórico y la narración como modos de configurar una experiencia posible. Y eso es, por ejemplo, lo que para mí ha sido puesto en duda, en crisis, en cuestión, lo que se ha mutado a partir de la experiencia fotográfica. El concepto de distancia es clave para esto. Eh, Nada, cualquiera de los aparatos contemporáneos de producción de sensibilidad son aparatos que producen sensibilidad sin distancia. Eh, y esa falta de distancia me parece que es un dato afectivo que nosotros podemos considerar tanto desde el punto de vista de las artes como desde el punto de vista de las técnicas, como un núcleo central que organiza esa disputa por el aparecer. Eh, bueno, esta disputa por el aparecer sensible, esta disputa estética que yo quiero trabajar con ustedes, tiene hoy en las imágenes, por supuesto, un enclave fundamental. Esa disputa estética hace de lo sensible un sensible que aparece a través de algún tipo de imagen. Esa imagen puede ser textual, sonora, visual, audiovisual, etcétera. Pero no podemos aparecer, no podemos darnos a la percepción ni percibir el mundo, sino a través de un conjunto de imágenes que nos predicen, nos prevén, nos preoyen y nos presienten. A mí siempre me interesó cómo en el lenguaje político neoliberal se cuelan constantemente conceptos de orden o que describen un orden de lo sensible, ¿no? Para los que vivimos en Argentina, hace 40 años que escuchamos que la economía y el orden jurídico tienen que darnos previsibilidad, que debemos ser predecibles, que debemos poder presentir aquello que vamos a hacer. Y yo agrego aquí preaudibilidad porque todos los sistemas de audio contemporáneo disponen de modos de setear la preaudibilidad del sonido, ¿no? Yo siempre cuento la misma historia. La primera vez que escribí un WhatsApp, empecé a escribir un WhatsApp y la frase terminó antes que yo mueva los dedos por el teclado, nada, comprendí inmediatamente que la diferencia entre magia y técnica es una variable histórica, como dice Benjamin, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que este aparato sepa lo que yo voy a decir? ¿Cómo es que él predice? ¿Cómo es que él me anticipa? ¿No? Que es la fórmula clave del neoliberalismo y de la ausencia de distancia, la anticipación. La gubernamentalidad neoliberal, en última instancia, es una gubernamentalidad de anticipación, de vernos antes, escribirnos antes, vernos antes y sentirnos antes.
Lo interesante de este programa afectivo, digamos, hay dos cosas que me interesan en esta guerra de imágenes, como lo llama Virilio, o tres cosas, digamos, ¿no? Que están ahí en la cita de Virilio. Eh, por un lado, hasta fines del siglo XIX, esa guerra de imágenes se organizaba republicanamente. Había aparatos que ocupaban provincias dentro del estado general del cuerpo e iban, bueno, organizando el modo de ver, la fotografía, el modo de oír, en el caso del fonógrafo, el modo de producir movimientos, en el caso del cine, pero eso lo voy a dejar entre paréntesis, o el modo de escribir en el caso del telégrafo. Cuatro reinados o cuatro provincias dentro del Estado General de Producción de Cuerpos, ¿no? Había aquí, cada uno de ellos produciendo un régimen de visibilidad, un régimen de audibilidad, un régimen de movimientos y un régimen de escrituralidad que debían integrarse entre sí. El gran problema del siglo XIX era la integración de esos regímenes republicanos del cuerpo. Eh, en la entreguerra, entre el 1914 y 1945, esa república de los sentidos va a dar lugar, va a desaparecer y vamos a encontrar la integración de todo lo sensible bajo este sistema paranoide informacional que nos rige hoy, en el cual toda imagen es imagen algorítmica. Poco importa cómo se expresa luego el algoritmo. Y digo expresión de algoritmo, por supuesto, en clave estrictamente deleuziana spinociana. El algoritmo se puede expresar visual, sonora, audiovisual eh, o textualmente. Pero hay siempre detrás un algoritmo que es lo expresado en la expresión, por decirlo de este modo, que estoy pensándolo ahora con ustedes, ¿no? Y que implica que aquello que no esté en el algoritmo, aquello que no sea algoritmizable, aquello que no sea calculable, desaparecerá del orden de lo sensible. ¿Sí? Aquello que no esté calculado, previsto en el algoritmo, simplemente desaparecerá, que es otra palabra clave, como indica Mauricio Lazarato en muchos de sus estudios, que define el neoliberalismo, la desaparición como parte del programa afectivo neoliberal. No es que simplemente va a ser un aparecer ilegítimo, aquel que no se deja calcular, aquel que no se deja algoritmizar, sino que va a ser un desaparecimiento de lo sensible. Eh, esto uno lo puede ver, digamos, también básicamente en la noción simple de programa, ¿no? Que implica la anticipación de la huella antes que el cuerpo aparezca. ¿Sí? Lo que hace en realidad el programa, la gran astucia del programa, algo que está inscrito en los textos básicos de la cibernética, fundamentalmente el de Norbert Wiener, Cibernética y Sociedad, la gran trampa o la gran astucia, digamos, del neoliberalismo es calcular una huella a la que el cuerpo debe acomodarse. También me interesa mucho también, especialmente en mis investigaciones actuales, porque bueno, es la inversión general de la relación cuerpo-huella, ¿no? Si toda la hermenéutica, si toda investigación era en verdad ir detrás de la huella que el cuerpo había dejado, ahora ese cuerpo no está más. Ese cuerpo no está más. No vamos a encontrar un cuerpo, vamos a encontrar signos en todo caso, pero ya no cuerpos. Eh, en ese pasaje que tanto Deleuze como Lazarato llaman de la sujeción a la servidumbre, en Derrames 2, por ejemplo, ¿no? En Gilles Deleuze muestra esa diferencia entre una
un conjunto de dispositivos de sujeción y conjuntos técnicos de servidumbre, que serían los nuestros. Mi tesis aquí es que ese pasaje de la servidumbre de la sujeción de la servidumbre viene de la mano de la desaparición del objeto y la aparición del signo como condición general de la perceptibilidad y del intercambio generalizado propio del neoliberalismo. Yo quiero decir esto varias veces porque muchas veces uno corre el peligro de ser acusado de determinista técnico, ¿sí? Que hay una especie de determinismo técnico, que es algo que pasa frecuentemente en Kittler. Cuando uno lee Kittler, estudia Kittler, eso pasa, digamos. Hay en Kittler una clara tendencia al determinismo tecnológico. En Flusser aparece también a veces, ¿no? Esa tendencia al determinismo tecnológico. Cuando leemos hacia una historia de la fotografía, en las primeras páginas ya aparece el problema del determinismo tecnológico, con las implicancias políticas que eso tiene para nuestro pensamiento. Mi tesis es, al contrario, que la técnica es expresión de un agenciamiento social que la produce. La técnica expresa al agenciamiento social, pero no lo determina. Entonces, lo que a mí me interesa mostrar es que el programa es expresión de un agenciamiento que precisa del intercambio generalizado, ¿sí? Que precisa de una homogeneización tal que todo pueda ser intercambiado sin distancia, indistintamente y sin distancia, instantáneamente e inmediatamente, para dar las dos claves de lo que a mí me interesa formular como claves afectivas que reemplazan a la distancia: el instante y la inmediatez. Los signos que se programan llevan en sí inscriptos la condición de lo instantáneo y de lo inmediato. Eh, bueno, la cita de Paul Virilio, esta vez no se las marqué con negro, pero bueno, si se las tuviese que marcar con negro, acá está, ¿no? Donde está el cursor, reemplaza la guerra de objetos en beneficio de una voluntad de iluminación generalizada, capaz de darlo todo a ver, a saber a cada instante, versión técnica del ojo de Dios. Para quienes han leído Valéry, La conquista de la ubicuidad, es interesante notar cómo en 1984 Paul Virilio sigue participando de un mismo umbral de enunciación, de un mismo umbral dispersivo, que es el que ya está en Valéry. Valéry dice lo mismo, solo que lo dice en 1928. Eso para mí es interesante en términos de mi investigación, de la formulación de este espacio de discontinuidades que quiero trabajar, porque muestra que este movimiento llamado neoliberalismo o este agenciamiento neoliberalismo no es nuevo, sino que se viene generando, se viene formulando, se viene eh, produciendo a partir de esta reestructuración de condiciones afectivas, al menos desde 1928. Pero como Valéry dice que eso pasa hace 20 años, o sea que pasa al menos desde 1908, pero en 1908 ya están el telégrafo, el cine, el fonógrafo y la fotografía funcionando como formas de producción del instante y la inmediatez. Es decir, que eso me permite a mí ir un poco más atrás todavía. Tratar de mostrar cómo esta guerra que reemplaza objetos en beneficio de una voluntad de iluminación es bastante anterior. Lo que, si quieren, en términos de Leuciano se llaman sociedades de control, ¿verdad? El control al aire libre. No hay objetos, sino una iluminación generalizada capaz de verlo todo en cualquier instante como una versión técnica del ojo de Dios. Esas sociedades de control que Deleuze señala a veces en Kafka y señala a veces en el quiasmo de la Segunda Guerra Mundial, mi tesis es que uno lo puede prolongar un poquito más, hacer nacer un poquito más, que el orden de fuerzas que configuran esas sociedades de control las podemos encontrar unas décadas antes. Y estoy diciendo esto porque, como siempre le digo a mis estudiantes cuando trabajo estas cosas,
¿Para qué me sirve esto? Bueno, si mi tesis es más o menos plausible, y por supuesto que lo es, y por supuesto que lo es, si mi tesis es cierta y es indudablemente cierta, y no voy a admitir aquí ninguna duda al respecto, para comprender el programa neoliberal no tengo que estudiar computación, tengo que hacer filosofía. Para poder comprender el programa neoliberal no tengo que hacerme informático, no tengo que abandonar las humanidades, las ciencias sociales y la filosofía e irme a las facultades de informática. Tengo que entender la lógica inscripta en estos aparatos y tal vez es más fácil entender la lógica inscrita en la fotografía, el fonógrafo y el cine, por lo menos intuitivamente, es más fácil entenderla, que entender la lógica inscrita en un Samsung S23. Miren qué latinoamericano que soy, qué pobre latinoamericano que soy. Tengo un triste celular más cerca de ser un vulgar teléfono que de ser un dispositivo digital. Pero ahora no, es más fácil si uno sigue la lógica de esta guerra de los objetos, encontrar la destitución del objeto en la fotografía del siglo XIX, que ponerse a pensar esa destitución del objeto en la computadora o en el smartphone o en el mundo digital contemporáneo, siendo que la tesis dice que el mundo digital contemporáneo nace en el siglo XIX, que la lógica que estructura el mundo digital contemporáneo nace en los aparatos del siglo XIX. Eso va a tener para mí otras ventajas, que es ver, bueno, qué pasaba con los aparatos que no se prolongaron en el tiempo, qué futuro prometían o qué temporalidad prometían que no logró realizarse, ¿no? Eh, Nada, hay mucho estudio sobre eso, qué pasaba, qué pasó con los aparatos fantasmas, ¿no? Con los aparatos que fueron producidos y abandonados rápidamente porque otro aparato vino a reemplazarlo. ¿Mm? Bien, para estudiar todo esto es que acudí a esta idea de rituales de la percepción, con una idea muy sencilla, ¿sí? Todos sabemos que los rituales tienen una capacidad performativa, eso ha sido estudiado hasta el hartazgo y no me voy a meter en eso. Todos sabemos que hay un ritual cuando hay un conjunto de reglas intersubjetivamente compartidas que producen una modificación en el estado de cosas y en la subjetividad. Es decir, el ritual tiene la capacidad de transformar el mundo a mi alrededor, como dice como el título de una película brasilera, el sonido a mi alrededor tiene capacidad de transformar el mundo a mi alrededor y tiene también la capacidad de transformar mi propia subjetividad. Ese es el nivel performático de la teoría del ritual que aparece ya en este texto de Arnold van Gennep, que es el fundador de esta teoría, y la van a encontrar luego en Edmund Leach, en Víctor Turner, sobre todo en toda la tradición antropológica angloamericana, no estructuralista, ¿sí? Es interesante ver cómo la teoría del performativo, por supuesto, por su cercanía también con la filosofía del lenguaje inglesa, pero la teoría del performativo ritual surge, ¿no? Estos análisis surgen en el ámbito de la antropología angloamericana o angloestadounidense, para ser más justo. Ahora, no me interesa, a mí nunca me interesó tanto ese orden performativo, esa capacidad de transformación, porque es lo que ya todos conocemos, sino eso que casualmente está marcado en negritas en el texto de Van Gennep, que está al inicio mismo del libro que se llama Rituales de Pasaje, y que no ha sido tal vez tan trabajado por las teorías de ritual antropológica, y es esta idea de que el ritual, todo cambio, deben ser reglamentadas y vigiladas, ¿no? Que el ritual cumple un rol de vigilancia y control. Interesante lo que dice Van Gennep. Toda la sociedad está todo el tiempo ritualizada, no hay ningún espacio que no esté ritualizado, siempre estamos atravesados por rituales, y el ritual, más que cambiar el estado de cosas, que sí lo dice Van Gennep,
lo que dice de entrada es, la función del ritual es reglamentar y controlar. Es vigilar las conductas de las personas para que la sociedad, como dice ahí, no experimente ninguna molestia ni prejuicio. ¿Sí? Claramente, el ritual para Van Gennep tiene una función moral, moralizante. Le dice a los sujetos lo que tienen que hacer para que algo se aparezca correctamente. Le dice a los sujetos lo que tienen que hacer para que esas transformaciones requeridas se organicen. Los ejemplos de Van Gennep son muy conocidos. Las profesiones, ¿no? Convertirse en un artesano, en un carpintero. Bueno, eso está trazado, está marcado, atravesado por un conjunto de reglas rituales que no solo tienen por objetivo transformar la subjetividad de aquel que pasa por el ritual, sino también que la sociedad controle y vigile que aquel que quiera ser carpintero realmente cumpla con las condiciones exigidas para que la sociedad lo acepte, ¿no? Entonces, lo que me interesó a mí del ritual, de la teoría del ritual de Van Gennep, es esa idea de control, vigilancia y obediencia que están inscripta en el concepto de ritual, que a mi parecer, bueno, Richard Schechner también trabaja con esta idea de antropología del ritual, queda oscurecida por la idea de la performatividad, como si la performatividad no tuviese este rol de control, vigilancia y producción de obediencia. ¿Mm? Entonces, a mí lo que me interesa es esa idea de ritual. Un ritual de la percepción es un sistema que obliga, vigila y reglamenta el modo correcto de percibir las cosas. No podemos percibir, no podemos darnos a ver, no podemos aparecer en el interior de un agenciamiento social, cualquiera sea, si no cumplimos con las reglas establecidas por este ritual de la percepción. Si no nos hacemos cargo de esta vigilancia que nos atraviesa a cada instante. Hablé un rato más de lo que pensaba sobre esto para que puedan leer si querían entera la cita de Van Gennep. Es un libro maravilloso, ¿no? El de Van Gennep es hermoso. De cualquier forma, todo esto queda grabado y después también le paso todo a Aula Deleuze en la cara de Gaby para que ustedes lo tengan si les interesa. Entonces, lo que hace un ritual básicamente es prescribir, es prescribir reglas. La palabra prescripción es interesante, o sea, no hay ritual sin reglas que prescriban conductas. En última instancia, de esto se trata el ritual. Si hay una operación performativa, es porque en verdad el ritual prescribe conductas que debemos obedecer. Y entonces me interesó a mí analizar un poquito el concepto de prescripción. ¿Mm? Ese concepto de prescripción, que es lo que en última instancia limita qué puede o no puede ser percibido legítimamente y cómo voy a ser castigado en el caso de que mi percepción se desvíe de la regla prescripta. ¿Mm? La regla no solo va a garantizar la legitimidad del aparecer sensible, sino que también va a generar una serie de castigos en torno a aquellos que traten de utilizar esas reglas prescriptivas de otra manera. ¿Sí? No desarmes el celular, por ejemplo, sería, si desarmas el celular, pues bien, no podrás comunicarte con el mundo. Estarás fuera de la inmediatez y del instante que el mundo han preparado para ti. ¿Mm? Entonces, una prescripción organiza, por un lado, procesos de corporificación, en la medida en que desde el inicio ya venimos diciendo que no hay un cuerpo natural, bien podemos pensar que hay procesos de corporificación, que el cuerpo en realidad es el resultado de procesos que corporifican, lo que por supuesto en Deleuze y Guattari son cuerpos sin órganos. La transformación de un cuerpo sin órganos en un cuerpo organizado es un proceso de corporificación. Así como Foucault podía hablar de procesos de subjetivación o procesos de objetivación, a mí me interesa hablar de procesos de corporificación que son expresados por las reglas prescriptivas de un ritual. Cómo se corporiza un cuerpo, cómo se corporiza algo a través de una regla prescriptiva. ¿Mm? Eh, y cómo, en la medida en que esa corporificación es exitosa,
cómo en la medida en que esa corporificación produce algún tipo de cuerpo, garantiza también una forma de gobierno. Como el modo de prescripción ritual garantiza un modo de gobierno. Uno aquí hace una cosa horrible, voy a hacer una cosa horrible, 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 recurrir al diccionario, ¿no? Recurrir al diccionario, ese lugar donde las palabras mueren, ese lugar donde el autoritarismo reina y define la cancelación de todo devenir. Bueno, pero está bien, porque al fin y al cabo un ritual es autoritario, o un ritual define los límites autoritarios por los cuales algo aparece. Y entonces uno ahí se encuentra que la palabra prescripción también es interesante como la palabra interrupción, porque la palabra prescripción es la fuerza de ley con la que un juez dictamina una sentencia, ¿no? Entonces hay un ámbito jurídico de la prescripción. El ritual tiene jurisprudencia, determina un ámbito de juridicidad, jurisdiccional. Es también legislativo, no solo dicta sentencias, sino que elabora una ley. Prescribir una ley es propio de los sistemas legislativos, es decir, organiza el sistema legal, no solo dictamina sentencias, sino que organiza el sistema legal, un ritual. Remedia algo, ¿no? Cuando algo funciona mal, la prescripción médica nos remedia un estado de enfermedad devuelto al estado de salud. Eso me interesa porque es el momento en el que el ritual opera castigando a aquel que se ha desviado de la legislación y de la sentencia judicial. El ritual tiene la fuerza para remediar, para curarnos, para sanarnos, para decirnos cómo es que debemos percibir el mundo, para organizar nuestra forma de estar en el mundo y en última instancia, y esto es también clave para el análisis, el ritual prescribe en el tiempo, tiene un límite temporal. Algo está prescripto cuando acabó en el tiempo, cuando ya no funciona más, cuando ha dejado de producir aquello que producía. Esos cuatro elementos son los que me interesaron a mí eh, establecer en la idea de rituales de la prescripción y verlos cómo operan en modelos técnicos y en modelos artísticos. Ver cómo esta disputa estética por lo sensible se organiza a partir de un conjunto de prescripciones que de un lado llevan hacia un devenir técnico y de otro lado llevan hacia un devenir artístico. Y esto para también evitar cualquier tipo de confusión en el sentido de que el arte no tiene prescripciones. No, hay una tensión entre devenires técnicos y devenires artísticos en torno a legalidad, la legislación, la remediación y la temporalidad en la que funciona un ritual o en la que funciona un conjunto de reglas que prescriben el aparecer. El arte no es una trascendencia en relación a las reglas rituales, sino que forma parte de una tensión inmanente que organiza justamente los modos de aparecer. Bueno, la cita de Marcel Mauss me parece muy bonita y tienen que ver la parte que está en negritas nada más, con eso es suficiente. Y paso para la siguiente parte. Esto ni lo voy a leer porque esto me se ve. Estaba muy contento mientras preparaba la presentación de hoy. Estaba muy contento. Y bueno, hay todo un libro, todas unas clases de Gilbert Simondon sobre la técnica que en Argentina se tradujeron como sobre la técnica, donde Simondon muestra cómo todos los aparatos técnicos son en verdad aparatos rituales, ¿sí? O cómo al menos inscriptos en el interior de la lógica técnica están también inscriptos procedimientos rituales. Me interesa, por ejemplo, en términos del análisis que yo realizo, la idea de que él hable de rito de pasaje, que es una expresión de Van Gennep, que muy lejos está de Simondon. Simondon difícilmente haya leído a Van Gennep, sin embargo, participa de esta
orientación general de un pensamiento que entiende que para que algo se produzca, que para que la operación técnica, como dice ahí la cita, sea exitosa, debe ser un tipo de rito de pasaje ritualizada tanto como un sacrificio, ¿no? Tiene estas cosas Simondón que son increíblemente divertidas, escandalosamente divertidas, ¿no? Como la primera cita, que los lanzamientos de cohetes desempeñan el mismo rol que los lectinerios y las hecatombes. Me parece brillante. No aprobaría la defensa de tesis. Por supuesto que esa frase es rechazada en una defensa de tesis doctoral. Unir lanzamientos de tesis, lanzamientos de cohetes con hecatombes, porque ambos son rituales. Bueno, usted está desaprobado, señor Simondón. Es muy divertido, pero esto no va a ser aceptado. Bueno, el libro está lleno de estas citas, especialmente el curso de 1960-1961. Ahí les marqué en negritas, autoritariamente, todas las veces que aparece esta idea de ritualización en Simondón, simplemente para mostrar que filósofos de la técnica entienden que la técnica no es sino un conjunto de reglas que prescriben un modo de actuar o una conducta posible. Y que si no seguimos el orden prescripto por esas reglas, la técnica no va a funcionar. ¿Mm? Eh, Me lo paso por alto a Simondón porque no nos vamos a detener ahí y porque ustedes deben ser mucho más simondondianes que yo, que poco sé de Simondón. Pero estaba muy contento ayer y recuperaba estas lecturas y me parecía hermoso que Simondón sea un filósofo del ritual. Me parece que es algo divertido también para quedarnos pensando. Entonces, estos rituales se organizan, para mí, es lo que trato de mostrar, se organiza una polaridad, ¿no? Una tensión polar, como diría Avi Warburg, ¿no? En la línea de Nietzsche, en la línea nietzscheana. Hay rituales técnicos y artísticos que no se oponen entre sí, sino que participan de una misma tensión polar que abren un Denkraum, como dice Avi Warburg muchas veces, que abren un espacio para pensar. Esa disputa estética de la que vengo hablando desde que comenzamos a encontrarnos hoy, una disputa estética que tiene estos dos devenires que lo organizan. Un devenir hacia la normalización y un devenir hacia la interrupción. En esa tensión se organizarían nuestros rituales. Hay devenires técnicos de la fotografía, del fonógrafo, del cine, etcétera, que son los que es interesante analizar. La propuesta es analizar los aparatos técnicos como aparatos rituales. Y hay devenires artísticos que, como dijimos desde el inicio, interrumpen los flujos cotidianos de la sensibilidad que fueron normalizados por los devenires técnicos. Si me detengo aquí es simplemente para mostrar que el concepto de interrupción es inmanente al a la idea de rituales de la percepción. No se interrumpe desde afuera, sino que se interrumpe el movimiento propio que da legitimidad a una forma de aparecer. Y eso es lo que me interesa de las prácticas artísticas a mí, cómo inscriben su trabajo en el interior mismo de las reglas ritualizadas que vienen a poner en cuestión. Aquí el padre de el padre de todo esto, para mí fue, como ya lo había dicho Gaby al inicio en la presentación, este texto de Paul Valéry, que en 1928 gana el Oscar una película que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo. Yo me quiero morir cuando una película con ese título gana un Oscar y no dice que está haciendo un homenaje a Valéry. Tendrían que haber puesto un texto que diga gracias Paul Valéry por escribir La conquista de la ubicuidad. Pero bueno, no lo han hecho.
¿Qué es la ubicuidad para Valéry? Cuando uno lee el texto. Bueno, la ubicuidad es la condición del intercambio general. Valéry en eso es muy claro. Ubicuo es Dios y Dios ha sido conquistado por la técnica. Y cuando la técnica conquista la ubicuidad, lo que hace es transformar las condiciones de espacio y tiempo en la que algo va a aparecer. Algo es ubicuo si justamente no es objetual, si no tiene una materia que lo ubica en un aquí y una ahora. La condición misma de la ubicuidad es la desmaterialización del objeto. Algo que en la tradición, por ejemplo, del neoconcretismo brasileño, es altamente investigado por Ferreira Goulart, Elio Itisica, Ligia Clark, el carácter no objetual de la práctica artística, ¿no? Todo el neoconcretismo brasilero, inclusive Oswald de Andrade, el manifiesto antropofágico y demás, todos ellos también van en la misma dirección. Es decir, las prácticas artísticas, quiero decir, van en esa dirección también, en mostrar que aquello que llamábamos práctica artística no se identifica con un objeto, sino con algo que ya no es un objeto. Y hay un famoso manifiesto de Ferreira Goulart que se llama el manifiesto del no objeto, ¿no? Donde es toda una explicación de en qué se ha convertido el arte fuera del ámbito de la objetividad, ¿no? Claramente el arte es la búsqueda de una experiencia sensible que el mercado no puede ofrecer. Eso lo vamos a... Eso, si algún día me vuelven a invitar, cosa que dudo, lo podemos conversar de la mano de Ferreira Goulart, de las cartas entre Ligia Clark y Elio Itisica, y de los textos de Elio Itisica, Aspiro al Gran Laberinto, que fue traducido recientemente al castellano por la editorial de la Universidad Nacional de las Artes. Una cosa muy importante, que no estaban traducidos esos textos al castellano de Oiticica, y ahora están traducidos, no sé si en catalán estarán traducidos o no, tanto los textos de Oiticica como las cartas de Ligia Clark y Oiticica. Sí, No, no, perdón, estaba hablando con la otra ah, persona aquí. bien. No, pero No, totalmente eso Sergito. de Oiticica, esa traducción, súper pertinente el comentario, porque no había nada traducido al castellano. De hecho, ese libro está agotado en portugués y Ujú. ahora lo tenemos traducido en castellano. Y la traducción es una gran traducción que hizo una artista y colega, también editora, que vive ahora en Brasil, pero es argentina y trabajó muy bien. Pues muy difícil de traducir a Elio justamente porque también trabaja con términos que son propios, no Claro. Sí, no sí. del diccionario. Exactamente, exactamente. Por eso, porque es interesante porque está tratando de definir algo que todavía no ha sido definido. Lo que me interesa del trabajo de Itisica es la voluntad de definir, la voluntad de poder decir lo que está haciendo, demostrar que eso que está haciendo no es aquello que hace el neoliberalismo, no es aquello que hace el mercado neoliberal, sino que y que constituye un nuevo registro de las prácticas artísticas que ya no están vinculadas a objetos, ¿no? Cuando uno, no sé, los parangolés, ¿verdad? De Elio Itisica, esas capas con las que se baila en el samba carnavalesco, bueno, en verdad son signos de otras capas, dice él, ¿no? Él dice eso en muchas oportunidades. Son signos de capas que están escondidas detrás de esas capas, signos de capas sociales que están atravesando la vida eh, en Río de Janeiro, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces esto fue simplemente una deriva para pensar que esta idea de la no objetividad, que ya en 1984 Virilio sigue diciendo, la viene trabajando Valéry en 1928 y la encontramos en los textos de teóricos y artistas brasileños de la década del 50, ¿no? El arte no es un objeto, el arte no es un objeto, y no lo dicen al modo del arte conceptual,
¿no? Porque uno podría decir, bueno, para el arte conceptual, el arte tampoco es un objeto. Se discuten mucho con el conceptualismo estos autores brasileños, porque justamente quieren reivindicar el aspecto sensible de la práctica artística, ¿no? La práctica artística es, antes que otra cosa, una experiencia sensible y no una experiencia puramente intelectual o conceptual, como podría ser en algunas versiones del arte conceptual estadounidense, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, la condición de la ubicuidad es que no haya objetos. No hay ubicuidad posible si hay objetos. Chao, Sergito. Gracias por acompañarme, como siempre. No es posible, Lo no es siento, tengo que posible. dejaros, pero vamos, espero ver la intervención. Si me la pasáis, estaré encantado de verla entera. Siento mucho tener que marcharme, ¿vale? Pero bueno, muchísimas gracias y saludos desde Madrid. Hasta Gracias, pronto. Sergio. Gracias, gracias, gracias. Entonces, bueno, esto, primero, lo que me interesa de esto es, no hay un proceso de desmaterialización del objeto. Este proceso de desmaterialización del objeto lo transforma en un signo. No hay más objetos sino signos. La realidad se convierte en un signo, lo cual para mí es interesante porque pone en un cierto lugar ambiguo el surgimiento de la semiótica como ciencia general del neoliberalismo, ¿no? Digo esto porque si hay alguien que haga semiótica ahí, seguramente se va a irritar conmigo y a mí me gusta eso, me gusta provocar un poquito de irritación. Pero digo, la desmaterialización de los objetos hace que emerja el signo. ¿Sí? No buscamos nada detrás del signo. Detrás del signo vamos a encontrar otros signos y lo único que hace que el signo sea signo es su capacidad de circulación. Algo se convierte en signo si solo si circula. Si no circula, bueno, no es un signo, pasará a ser otra cosa. Pero para que sea signo tiene que circular. Tienen que entrar en el régimen general de los intercambios semióticos posibles, ¿no? Si no, no será considerado como realidad, ¿no? Eh, para eso, dice también este Valéry, se han transformado el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio tienen que transformarse. Puesto que ya no hay objetos, no hay tampoco, lo que decíamos desde el inicio, la distancia en la que el objeto se alojaba. Ese aquí y ahora en el que el objeto se alojaba, en el que encontraba su lugar, ya no existe más. Bueno, cuando uno lee los textos, yo voy a ir mucho más rápido ahora, lo que aparece en lugar de distancia son dos nociones afectivas claves. El tiempo es instante y el espacio es inmediatez. Es lo que Flusser llama eh, la cero dimensionalidad del tiempo y el espacio. El tiempo se vuelve instante, es decir, el tiempo es algo que nos insta. Es una instancia de obediencia. Frente a ese tiempo como instante que no tiene lugar en la línea de la historia, solo queda la obediencia, solo nos queda obedecer. Un instante y otro instante están siempre fuera de sí, no tienen interioridad, están siempre expresándose fuera de sí mismos. Por lo tanto, no los puedo aprender, no los puedo interiorizar como míos, no los puedo interiorizar como parte de una subjetividad, no los puedo hacer parte de un yo, o en todo caso la estructura del yo, la estructura de la subjetividad, el modo de constituirme en sujeto, formará parte de un sistema de obediencias de un tiempo que se me escurre por fuera de cualquier línea, que se me escurre por fuera de la representación. El instante es un tiempo que no se representa. Es decir, que no le pertenece a la conciencia, quiere decir esto. Obviamente no, nada es obvio, como dice Deleuze, porque cuando decimos obviamente es porque ya no estamos pensando. Ese tiempo es un tiempo maquínico, no es un tiempo que pertenecería a una conciencia fenomenológica, sino que el instante que no remite a ningún yo, es simplemente un tiempo que es producido maquínicamente por la fotografía, como ustedes ya saben, que desde finales del siglo XIX se vuelve fotografía instantánea, hasta nuestros aparatos celulares. Tenemos la larga genealogía del instante, ¿no? Y de la obediencia a un tiempo sin pasado, sin presente y sin futuro.
Lo importante del instante es que es un tiempo, como dice Flusser, sin pasado, sin presente y sin futuro. Y por eso no lo podemos representar. Por eso no forma parte de nuestra conciencia. No lo podemos apresar. No tienen historia, ni es narrativo, ni tiene narración. No se puede narrar, no se lo puede contar, no cuenta. No cuenta nada el instante. Hace actuar sin contarnos nada. Esa es la fuerza operativa que tiene ese instante. Y el espacio inmediato, como siempre digo, hay que tomárselo al pie de la letra. Es un espacio de no mediación. No solo es un espacio de velocidades, sino es un espacio que niega la mediación. El espacio inmediato niega que haya un otro, una otra, un eotre, a través del cual yo paso para reconfigurar mi propia imagen ante un espejo. El espacio inmediato es negación de cualquier medio, y por lo tanto es negación de cualquier reflexividad, lo cual viene bien de la mano del instante. El instante me hace obedecer porque el espacio es no reflexivo, me impide la reflexión. No tengo tiempo ni espacio para reflexionar, para volver sobre sí mismo y diferenciarme de aquello que era. Quedo fijado a la identidad de ese instante. Por eso me gusta decir, no solo a mí, sino a muchas autoras y autores, las imágenes que empiezan a surgir en el siglo XIX y se prolongan hasta nuestros días, no tienen contexto, no forman textos, forman redes, como ya sabemos. Hay redes de imágenes, pero no textos ni contextos de las imágenes. Lo propio de la imagen fotográfica desde su nacimiento en 1839 es ser descontextualizadas, es no querer tener contexto, es poder estar en cualquier parte y en cualquier lugar, en cualquier momento. Es que se las arranque de la historia. Cuando uno lee la presentación de Arago de 1839, o cuando uno lee a Fox Talbot en el Lápiz de la Naturaleza, la presentación que él hace, es muy claro cómo ellos insisten en que la imagen se arranca de la historia, sale de su lugar, sale de su aquí y de su ahora. Y esa es la ventaja. No hace falta un aquí y una ahora de la imagen porque el rectángulo fotográfico traslada el espacio y el tiempo allí donde estamos nosotros, ¿no? Fíjense lo que decía ahí al final Valéry, una realidad sensible a domicilio, ¿no? La realidad sensible a domicilio no es más que la fotografía llegando a nuestras casas, no es más que el disco llegando a nuestros hogares, no es más que el telegrama llegando a la puerta de nuestro hogar. ¿Mm? La idea de red, como ya saben, tiene siempre esta idea, este concepto bonito de que es una trampa vinculada a una cacería. Una red de imágenes es una cacería que se produce. Esto lo dice Kittler, ¿no? Toda la industria de entretenimiento visual, sonora y audiovisual depende de la industria bélica del siglo XIX. El preparen, apunten fuego es el antecedente técnico del silencio, cámara, acción. Hitler analiza muy bien cómo son los mismos procedimientos en los fusiles Colt los que están después puestos al servicio de la máquina de filmar, etc. Bien. Nada, tienen acá un montón de textos de Arago, Talbot y Holmes, que son tres grandes teóricos de la fotografía del siglo XIX. Arago, quien la presenta en 1839, Talbot, el descubridor de la fotografía en Inglaterra, y Holmes en Estados Unidos, que tiene esta hermosa idea de que la fotografía es un espejo con memoria, ¿no? La idea de que la imagen fotográfica es una piel, dice él muchas veces, la idea de film, de piel, pero sobre todo esta idea de que la imagen fotográfica retiene el tiempo. Hay una retención del tiempo en la imagen.
lo que queda en la imagen no es lo que ella representa, sino un tiempo fugitivo que ya no puede huir. El tiempo que antes era huidizo, ahora queda para siempre instalado entre las sales de plata, los procedimientos de collodion húmedo, seco y etcétera, que van finalmente a capturar una memoria que ya no cambia, una memoria que es memoria de identidad, una memoria que no puede ser más ya diferencia. Las otras cosas que aparecen interesantes en el caso de Talbot, que están ahí marcadas, es la retirada del cuerpo, ¿no? En el procedimiento fotográfico, tanto para Arago como para Talbot, fundamental es que la mano humana se retire del proceso, que el cuerpo humano ya no forme parte del proceso de producción de la imagen, ¿no? Lo dicen muchísimas veces, aparece la palabra prescripción en Arago muchas veces, y sobre todo esto, en la medida, miren lo que dice, ¿no? Adaptándonos, esperen que yo tengo que mover acá, adaptándonos punto a punto a unas simples y pocas prescripciones, cualquiera puede tener el mismo éxito que el señor Daguerre. Eso me parece muy, muy bonito, muy divertido. Todos somos Daguerre, ¿no? Podemos ponernos unas camisetas, todos somos Daguerre, a condición de qué? De seguir unas pocas prescripciones, de obedecer, a condición de obedecer. Si obedecemos, todos vamos a sacar fotos bonitas. Y de hecho, hoy todos sacamos fotos bonitas. Todos somos capaces de sacar fotos bonitas. Bueno, esto aparece mucho en todos estos textos, no los voy a aburrir porque están ahí, después los pueden ver. Lo que me interesa después, en todo caso, es que veamos cuáles son esas prescripciones, ¿no? Algunas son muy obvias, las podemos ver aquí en imágenes, las podemos ver en imágenes. La que está allí en blanco y negro es un calotipo de Talbot que muestra cómo se saca un calotipo. Es tal vez una de las primeras formas autorreferenciales de exhibir la prescripción fotográfica, la quietud, la inmovilidad, la luz solar, esa iluminación de Dios cayendo sobre nosotros las 24 horas del día que aparecía en Virilio, ya es exhibida aquí por Talbot. Analizar esta imagen de Talbot es analizar el conjunto de prescripciones fotográficas que hacen que saquemos o no una buena foto, que cuando estuve en España haciendo la investigación me encontré con esta imagen de Recuenco. Estaba él promocionando el nuevo Huawei P20 Pro, que tenía como gran éxito ser la cámara celular con mayor definición del momento que podía ser expuesta en este frente. Me olvidé de dónde es esto, en Madrid. Disculpen que mi memoria me está fallando en este momento. Esto es en Madrid. Estuvo expuesta esta imagen mucho tiempo. No sé si es en la Gran Vía o en Callao, me parece que es por ahí. Lo que me interesa que Recuenco, bueno, nada, un ángel renacentista, ¿no? Como el renacer de la fotografía. Nuevamente, una tesis muy viriliana, descubre luz donde no la hay, dice el eslogan de Huawei. Otra vez, la iluminación permanente llevándonos, y en la imagen de abajo, que es una reelaboración que Recuenco hace de imágenes del Renacimiento. Lo más interesante es que el ángel se está sacando una selfie. Si uno agranda la foto, en realidad el ángel de la Anunciación anuncia la selfie, básicamente, ¿no? No que la selfie no existiera, pero me enseña a mí a cómo sacarme una selfie. Casi que le podría haber puesto un palito de selfie también ahí, Recuenco, hubiese estado bonito también. Pero ven que la imagen prescribe los modos correctos de un modo analógico y un modo digital. Ven que en la imagen están conviviendo dos tipos de prescripciones diferentes. Un modo analógico por el cual yo no preciso del otro para sacarme la foto. Básicamente la selfie es la cancelación del otro.
la otra, leotre. En la selfie no preciso que haya una mediación humana, un vínculo con otra, con otro, con otro, para tener una imagen. Es más, para la selfie es una porosidad, es un fastidio tener que pedirle a otro que me saque una foto. Porque implica todo un contacto, una serie de cosas que, nada, ¿para qué? Si yo sé cuál es la foto que me quiero sacar. La selfie es el emblema del instante y la inmediatez como obediencia y no mediación, ¿no? Y esto acá en la imagen de Recuenco aparece muy claramente. Si ven la señora que está a la izquierda, mira asombrada al ángel que se saca una foto, mientras ella está con su camarita analógica que no sabe ya qué hacer, ¿no? Nada, es bastante sencillo el procedimiento de Recuenco. Obviamente Recuenco quiere vender Huawei, ¿no? Recuenco esta imagen quiere vender celulares. Acá queremos vender celulares. Acá nos está diciendo, cualquier estúpido se va a sacar una buena selfie. Cualquiera de nosotros se va a sacar una buena selfie. Como decía Arago, no precisamos nada. No precisamos saber. Eso es otra cosa importante. Esa es otra prescripción importante que aparece en Arago y en Talbot, en Holmes y aquí en lo que vemos de Recuenco. No precisamos saber. Para sacar una buena imagen no es necesario saber nada. Hay que saber, hay que operarla, hay que hacer clic, ¿no? Que es el eslogan de Kodak Eastman en 1879, era ese. Usted haga clic, nosotros haremos el resto. Así empieza la historia de la instantánea, empieza así. Usted haga clic, nosotros haremos el resto. Nada, destitución del cuerpo y destitución del saber como parte de los procesos de producción y de intercambio generalizado propios del neoliberalismo. Eso es lo que quiero mostrar. Bueno, acá está. Frente a esto tenemos arte, tenemos prácticas artísticas. A la izquierda, aquí donde tengo el cursor, Belkis Scolamieri, que vuelve a la estenopeica, es decir, el inicio arcaico de la fotografía para romper el instante y capturar un momento. Ustedes saben que lo propio de la estenopeica es no ser instantánea, es obligarnos a mantener el obturador abierto durante un lapso de tiempo en el que la Tierra, perdón, se mueve y entonces todas las imágenes quedan difuminadas y en realidad lo que está capturando la estenopeica no es un instante, sino un momento. Dentro de esta disputa estética, uno podría pensar esa tensión entre instante y momento en el ámbito de la fotografía artística. A la derecha la foto de Federico Wiener, que usa fotos satelitales de Google Maps y las altera, las deforma, las opera píxel a píxel, ¿sí? Mano a mano, digamos, manualmente. Utiliza una operación manual, pintando o despintando píxel a píxel la imagen que él saca de Google. Y tenemos acá el ejemplo tal vez más emblemático de todos estos, de la tensión, de la disputa estética en torno a la fotografía, que es la obra de Rosana Paulino, una artista brasileña contemporánea que estuvo hace poco presentando una retrospectiva aquí en Buenos Aires, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, no sé si la conocen, donde juega con estos tres modelos técnicos, con estos modelos técnicos artísticos, ¿no? Por un lado, arriba, mujeres blancas, apoyadas, afirmadas, sostenidas, en un lugar frente a la cámara, ¿sí? La imagen, algo sostiene a esas mujeres. Están siendo sostenidas por algo frente a la mujer esclava, la mujer esclavizada de la izquierda, que de modo abstracto no está en ningún lugar, no pertenece a ningún tiempo, está desnuda. Las mujeres blancas de arriba están indicadas, están señaladas, son signos de un lugar, tienen su vestimenta, tienen sus joyas, tienen sus adornos. La mujer esclava no tiene nada, ¿sí? Está totalmente desposeída,
no pertenece está en un instante, en la inmediatez de un instante, sin apoyo ninguno, sometida a la inmovilidad de una cámara que la fija a una pose. ¿Mm? La foto es de August Stahl, es anterior a los procedimientos instantáneos, está sacado unos 10, 20 años antes de la fotografía instantánea, es decir que esta mujer tiene que haber estado al menos unos segundos inmóvil frente a la cámara, sin apoyo, insisto en eso, me parece muy importante, desposeída de todo, desposeída de todo, está en un espacio y en un tiempo abstracto, haciendo de la esclavitud una naturalización del intercambio capitalístico, ¿no? Y lo que hace Rosana Paulino es tomar esas fotos de Stahl y de otros etnógrafos alemanes del siglo XIX, cuyo objetivo era mostrar la superioridad de las razas blancas frente a las razas africanas, lo que ellos llamaban razas, por supuesto, y las amplía, las recorta y las vuelve a coser, pero como ustedes ven, las cose desplazando los lugares. ¿Mm? Haciendo, por un lado, haciendo visible la costura y restituyendo el movimiento que la otra imagen negaba, ¿no? Me parece un lindo, muy interesante modo de interrupción de la técnica, ¿no? Interrumpir la técnica por procedimientos técnicos es algo que hace muy bien Rosana Paulino. No sé qué hora es. No, estamos ahí todavía. ¿Cuánto me queda, Gaby? ¿Estás en silencio? ¿Estás en silencio? ¿Estás en silencio? Minuto. ¿Ahora Ahí me está. escuchás? Sí, Sí, es que pasó un caos de imagen, se abrió algo y no podía volver a la pantalla. Deberíamos ir cerrando, Hernán, para dale, pasar. perfecto, perfecto, perfecto. Paso de largo lo del fonógrafo, que es muy sencillo, lo tienen ahí. Me parece que el siguiente quiebre es el del cine, que lo que hace es descorporificar el pensamiento. Es el momento en que el pensamiento se descorporifica, ¿no? La primera vez en que un aparato técnico entiende que es un sucedáneo del cerebro. Eso se produce en 1916 con la obra de Hugo Mustenberg, ¿sí? La idea de que el cerebro puede ser analizado a través de un aparato técnico la expone Mustenberg cuando presenta su trabajo sobre psicología del cine. Lo que me interesa ahí de ese momento es esto que les digo, ¿no? Se inscribe eh, para nosotros la idea de que el pensamiento puede ser producido por fuera de los cuerpos, de que hay un pensamiento que es posible ser realizado de modo descorporificado y por medios técnicos automatizados. Así como la mano antes tenía que ser sacada del procedimiento fotográfico, ahora el cuerpo tiene que ser sacado del modo de producción del pensamiento. Esto lo encuentran en el Mustenberg, lo pueden encontrar en Richardo Canudo, que es el que escribe el Manifiesto de las Siete Artes, etcétera, etcétera. Estos son diarios de Barcelona de la época que explican, perdón, que explican cómo funciona el cine. Todos nos van enseñando, todos estos textos lo que hacen es darnos las prescripciones, las reglas para un visionado correcto de las películas, ¿sí? Eh, Nada, en Barcelona había una, no sé si la puse o no, que la gente se asombra y va atrás de la pantalla a ver dónde están escondidos los actores, y entonces hay que explicarles que en realidad no hay actores atrás de la pantalla, sino que es el proyector el que produce la imagen. Bueno, una,
un conjunto de prescripciones que están aquí dando vueltas todo el tiempo. Ese cerebro automatizado, nada, lo pueden encontrar en autores como Bergson, extrañamente, ¿no? La idea de que el cerebro no es otra cosa que una oficina telefónica central. Muy divertido Bergson diciendo estas cosas, ¿no? Que el cerebro es una oficina telefónica. Hermoso, hermoso, hermoso. Y luego tenemos al villano de la película, que es Kevin Kelly, que escribe este libro que se los recomiendo mucho, que es Lo Inevitable, entender las 12 fuerzas tecnológicas que configurarán nuestro futuro, en donde esta asociación cerebro-máquina y descorporización del pensamiento llega a su máxima expresión. ¿Qué es la condición inicial de la ubicuidad? Que el pensar no sea corporificado, que haya una descorporificación del pensamiento, que pensar sea solo un intercambio de signos, que pensar sea solo un modo de intercambiar señales, que nos hayamos transformado en aparatos de transmisión, que enviamos y recibimos señales, y que el pensamiento se produce en un cuerpo que se ha desmaterializado en ondas energéticas. Me parece interesante que el arte no reniegue de esto, sino que, como dije hace un rato, con Wojciech, Alicia Clark, Ferreira Goulart y muchos otros, tome para sí el desafío de seguir pensando un pensamiento de lo sensible, un pensamiento sensible, que se haga cargo de este carácter no objetual de la materia, de este carácter no material del cuerpo, para producir seres de sensación que nos sigan obligando a pensar lo que la técnica no puede pensar. Termino con termino con dos citas, estas de Norbert Wiener, que es clarísima al respecto. Cuando regulo los actos de otra persona, le comunico un mensaje. Aunque esté en modo imperativo, la técnica de la comunicación no difiere de la que enuncia hechos. Claramente la cibernética se presenta como un modelo de obediencia. Es modo imperativo, la técnica se maneja con un modo imperativo y no hay misterios. Y para reírnos un poco, ¿no? Dos citas más, una de Elon Musk y otra de Mercaderes del Espacio. Elon Musk, como ustedes saben, quiere vendernos Marte, quiere conquistar Marte. Eso tampoco es una novedad. La literatura de ciencia ficción en 1955, en Mercaderes del Espacio, se ha puesto a la venta Venus. Van a la conquista de Venus. Y lo único que hace falta para vender Venus, ¿qué es? ¿Llegar a Venus? Y no, hace falta publicidad. Ese es el eslogan. Todo lo que hace el libro es mostrar que en realidad nunca vamos a llegar a Venus, pero vamos a poder venderlos a través de la publicidad. Y con eso termino, y espero que nuestra distancia infinita no haya sido demasiado pesada para este encuentro. Hernán, si te parece bien, vamos a abrir un turno de palabras. Vera va a dinamizar desde el otro lado de la pantalla. Hernán, pues nada, buenas tardes. Muchas gracias. Tendremos que adoptar una actitud un poco diferente de la que hacemos habitualmente en nuestros coloquios, nuestras sesiones de laboratorios. Nunca le hablamos a la pantalla. Aunque sé que hay algo más que una pantalla detrás de ti o delante. Bueno, en definitiva, darte las gracias por tu intervención, darte las gracias por tu libro, que algunos de nosotros nos hemos leído en esos últimos 2 meses. Me refiero a Rituales de la Percepción. El otro no teníamos idea de que había salido. Gabriela no nos había avisado, con lo cual nos hemos tenido que restringir al de la percepción, que nos ha gustado muchísimo. Bueno, aquí vamos a hacer un turno de preguntas. No sé de qué manera, porque a lo mejor tendremos que llamar a la gente que venga aquí para que haga su intervención.
de la lectura de tu libro he sacado algunas reflexiones, si pudieras abundar un poco. Tú dices en el libro, no hay una fuera de la percepción y por tanto no hay distanciamiento ni posibilidad de reflexión. Se me pierde la voz, Gaby. Claro, Acércate, tienes que acercarte. más ponte lateralízala un poco, gírasela para Ya él. está. Bueno, tú dices, no hay una fuera de la percepción y por tanto no hay distanciamiento ni posibilidad de reflexión, como ya apuntaban Michel Serres y McLuhan. No hay, por lo tanto, no hay posible revolución ni historia, solo interrupciones. Y además dices, la red no es una comunidad y por lo tanto la democracia ya no es nuestro lugar. Si pudieras comentar un poco todo esto. Gracias. No, me perdí el nombre del colega. Sí, Bueno, muchas gracias, querido, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la atención a la lectura, Una pregunta sencilla, uno de los párrafos así más dramáticos del libro, te agradezco muchísimo. Yo enlazaría esto con de hecho lo hago con una idea que Deleuze expone tanto en qué es la filosofía en el capítulo 7 como en Imagen-Tiempo, ¿no? En Imagen-Tiempo, sobre todo cuando está hablando de Godard, ya terminó en verdad de explicar lo que es la imagen directa del tiempo. Debo decir que para mí Imagen-Movimiento e Imagen-Tiempo son los grandes libros de ética de Deleuze, ¿no? Son libros de ética y el cine es en verdad una excusa para hablar de ética, en el caso de Deleuze. Me parece que esto es así. Cuando termina, entonces cuando está hablando ya de Godard, está hablando de banda aparte, y dice, bueno, precisamos creer en el mundo, no en el mundo venidero, no en el mundo revolucionario, no en el mundo que vendrá después, sino en este mundo tal y como es. Y ya escucho a los estúpidos riéndose de mí, etcétera, y sigue con esas cosas deleuzianas que son muy divertidas. Lo mismo dice, algo muy parecido dice en qué es la filosofía, cuando dice, bueno, y ahí están los que dicen que toda revolución fracasa y que por eso no vale la pena ninguna revolución, porque toda revolución luego es traicionada por los propios revolucionarios. Como si el éxito o el fracaso de una revolución se midiera por su futuro. Algo así dice, lo estoy citando de memoria, pido perdón por eso. Cuando en realidad el éxito o fracaso, dice él allí, se revela por los afectos que hicieron posibles, que los actos revolucionarios hacen posibles, por los afectos y perceptos que la revolución hace posible. Claro, lo está diciendo en el capítulo 7, que es el capítulo donde la pregunta es ¿qué es el arte? O cómo existen las prácticas artísticas, para no decir qué es el arte. No me gusta que él haya llamado qué es la filosofía al libro, por la cuestión del qué y del es. Pero sí cómo existe la filosofía, cómo existe el arte. Entonces, cuando estoy diciendo esto, no hay afuera de la percepción, no hay distancia ni posibilidad de referencia, creo que dijimos. No hay un afuera, no hay un más allá. No hay un más allá ni en el tiempo ni en el espacio, ¿no? Además, el neoliberalismo es extraterrestre, digamos. Elon Musk quiere irse a Marte. No hay un afuera, no hay un más allá. No hay trascendencia posible. Lo único que nos queda hacer es pensar en este mundo tal y como es. En hacer un diagnóstico lo más exhaustivo posible de eso que compromete a nuestro presente para darle una actualidad, ¿no? Como diría, estoy volviéndome ortodoxamente deleuziano. Hay que hacer un diagnóstico del presente para poder darle una actualidad. Ese diagnóstico no implica apuntar a un más allá, no implica apuntar a una utopía, ¿no? Como dicen ellos, Deleuze y Guattari,
la utopía es un mal concepto, lo dicen también en el capítulo 7 de qué es la filosofía, porque justamente sigue pensando un tiempo venidero, sigue pensando un tiempo histórico, sigue pensando un tiempo narrativo, sigue pensando un tiempo futurible, ¿no? Y todo lo que vienen diciendo, tanto en qué es la filosofía ellos dos, como lo que dijo Deleuze lo que escribió Deleuze en los textos sobre cine, o en la conferencia famosa ¿Qué es un acto de creación? Es que justamente hay que pensar otro modo del tiempo, que es tal vez una de las pocas conexiones que pueda haber entre Benjamin y Deleuze, ¿no? En las tesis sobre filosofía de la historia, Benjamin decía, bueno, no vamos a poder hacer la revolución si no cambiamos la forma del tiempo, porque la forma del tiempo es la forma en que la burguesía lo pensó, la historia. La historia es la forma burguesa de pensar el tiempo. Mientras no construyamos otra forma del tiempo, seguiremos presos de las determinaciones de la burguesía. Y ahí, nada, Benjamin empezará con la historia contrapelo, contar la historia de los vencidos, etc. Es decir, tratar de formular otra manera del tiempo. Creo que en Deleuze y en mí, perdón por la soberbia, no lo es, pero digo, trazo esa continuidad, trato de pensar proyectos de transformación que no tengan en el concepto de utopía la clave de elaboración de un tiempo venidero. La transformación no puede estar en el futuro, la transformación está en el modo en que creemos en el presente. Actualizar nuestro presente es un modo de creer en él. ¿En qué vamos a creer? ¿Qué vamos a creer? Y la democracia no es nuestro lugar aquí. Tenemos que creer en este presente en el cual la democracia ya no nos da lugar para habitar. No, particularmente vuelvo al inicio perdón que me vuelva argentino referencial, ¿no? El neoliberalismo como expresión, la democracia es la forma política del programa afectivo llamado neoliberalismo. Esto es lo que en última instancia estoy diciendo en el libro, ¿no? La democracia es expresión política del programa afectivo neoliberal. Ese no es un lugar para habitar. No creo en ese lugar. No creo en ese lugar. No creo que haya democracia sin neoliberalismo. Y no es que no crea. Todo el libro está destinado a mostrar que solo hay democracia en el interior del programa neoliberal. Entonces, ¿hay que creer en otro mundo? No, hay que diagnosticar este mundo y creer en él de otra manera. Hay que proponer otros modos de creencia, otros vínculos posibles. Vuelvo a algo que no está en el libro, porque es lo que viene a continuación, es el libro 2, es Rituales de la Percepción 2, si es que se llega a escribir algún día, frente a la no objetualidad neoliberal, diagnosticada por el texto de Valéry en 1928. Bueno, en 1958 Ferreira Goulart, Oiticica, Ligia Clark, Ligia Pape, muchos autores brasileras y brasileros están pensando en eso, están pensando en la no objetualidad. Están Elio Oiticica en ambientes, ¿no? En crear ambientes. ¿Qué hace el arte? Crea ambientes. ¿Y qué es un ambiente para Elio Oiticica? Un espacio de placer, de placer y de ocio, dice él, de ocio creativo. Ligia Clark crea los bichos, ¿no? Esas esculturas metálicas que se doblan y se pueden reformar a cada instante. El espectador deja de ser un espectador para ser un participador, dicen ellos, ¿no? Ya no hay más espectadores. La clave del texto de Ferreira Goulart es ya no hay espectadores sino participadores. Eso aparece mucho también en las cartas entre Elio y Ligia, ¿no? El espectador no existe más, lo que hay es el participador. Entonces creo que hay que creer en el mundo. Creo que no hay que resignarse a una utopía que nunca llega. Creo que no hay que resignarse a que la democracia es lo único que podemos pensar, y creo que en términos, otra vez, ortodoxamente deleuzianos, hay que abogar por lo impensado del pensamiento. O sea, estamos acostumbrados a pensar la democracia,
pero no a impensarla, no a impensarla. Entonces, no creo que haya un más allá, no creo que haya un afuera, pero creo que hay que afirmar la potencia política de una creencia que confronta al instante y a la inmediatez, para decirlo de esta manera. No sé si más o menos di respuesta a la pregunta. Salutacions, Muy buenas tardes. Acercar un poquito el micrófono, Gaby, porfa. Me acerco más. Sí. Mamor. Habla, no me hagas más. Ahí está, perfecto, gracias. Disculpa. Mire, usted desde el 45 hasta final de los 90, y aún dura, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, ¿me oye bien? Sí, sí, por ahora. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa aprendió alguna cosa, o parecía que había aprendido alguna cosa. Se hicieron unos programas socialdemócratas, sobre todo en el centro y en el norte de Europa. Se formuló las bases del mercado común, de lo que luego fue la Unión Europea, y hemos llevado 70 años, ¿no? Casi 80, yo tengo 78 y yo no he vivido ninguna guerra. Somos una generación, algunos de los que estamos aquí, espero no ser el decano, bien, llega un momento en que la socialdemocracia, como dice Fassbinder, se lo deja de creer y pacta con la patronal y es un desastre. Lo digo esto porque yo creo que a mí me falta que usted se reformule la democracia como el único sistema político del cual podemos ir a alguna parte. O sea, tenemos la pulsión de vida y la pulsión de muerte. ¿Puedes sacar un poquito el micrófono? Tenemos la pulsión de vida y la pulsión de muerte. El ego, el inconsciente. Y esto, en la historia, pues a veces se desata la pulsión de muerte. Y está la guerra, ¿no? La guerra, como dice Foucault, es circular, no es lineal. Yo no sé. Pero, dados estos ejemplos, no sé, yo todavía creo en la... Usted dirá quizá que soy un ingenuo, pero yo todavía creo en la democracia, siempre y cuando la cultura del inconsciente de Freud, de Lacan, de Deleuze, no sea parte que se está apartando. Esta cultura se está poniendo fuera. Nada más y gracias. No, gracias a vos, gracias por tu intervención. No, coincido y no coincido en un cierto aspecto, porque yo diría que en términos virilianos de la tesis de Virilio, la democracia es un estado de guerra de imágenes. La democracia es un estado de guerra. Tal vez lo que no hemos vivido es la violencia bélica de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso con certeza no es así. Pero eso no implica que no estemos en un estado de guerra acerca de las percepciones y que la percepción no sea objeto de un debate democrático, en el sentido de un consenso en el cual nos ponemos de acuerdo y las diferencias se organizan de forma tal que todas puedan afirmarse positivamente, una democracia a la Spinoza, digamos, ¿no? Una democracia como Spinoza podría haberla soñado. Estoy más cerca del espíritu de Virilio en ese sentido, en el sentido de que la guerra pasó del lado de las imágenes, ¿no? Hay una guerra, y otra vez me vuelvo argentinocéntrico. Uno ve la televisión, ¿no? y ve la guerra de imágenes y entiende perfectamente por qué la gente vota a Milei. Porque hay una guerra de imágenes que se ha desatado. ¿Por qué la gente vota a la derecha? ¿Por qué la gente elige proyectos políticos más vinculados a la pulsión de muerte que a la pulsión de vida? Como me pareció hermoso lo que dijo el colega. La gente no elige porque es estúpida un proyecto vinculado a la pulsión de muerte.
La gente elige un proyecto atado a la pulsión de muerte porque la guerra de las imágenes no ha cesado, no ha cesado, no ha cesado. Es incesante el bombardeo de las imágenes. Estamos en un estado de guerra permanente, tal vez no bajo la forma bélica tradicional en la que la habíamos conocido, pero bajo otras formas, digamos, ¿no? Bajo otras formas. Pienso, el colega habló de Fassbinder, por lo que escuché, pienso en Farocki, ¿no? Pienso en los documentales de Arun Farocki, que un poco fueron también algo que está siempre a mis espaldas cuando hablo de estas cosas, como los documentales de Farocki exponen este estado de guerra permanente del cual las imágenes son el instrumento, ¿no? Perdón que me meta así en medio de esta charla cruzada, pero cuando estabas diciendo esto pensaba justamente en la pregunta de Deleuze y Guattari de por qué la gente desea el fascismo dentro de esta guerra de imágenes, ¿no? Que el problema no es el fascismo en sí mismo, sino el deseo del fascismo. Claro, claro. Y creo que la cosa también podría tirar por este lado, ¿no? Perdón por haber hecho uso de la palabra así como de forma autocrática. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere acercarse? Sí, ven, Narcís. Tenemos un repetidor. Me gusta, bien, me gusta, bien. Acércate, por favor. Sí, tú dices en tu libro, siguiendo tus lecturas del libro, dices que todo devenir artístico aumenta las potencias de actuar y que todo devenir técnico disminuye esas potencias. La pregunta sería, ¿no hay ningún devenir técnico que pudiera aumentar las potencias? Ah, eso es una pregunta tramposa. Es un tramposo, mi colega. No, me encanta porque me acorrala por un lado que me gusta que me acorralen. Sí, Gaby. Narcís es un lector agudo. No, y me acorrala por un lugar que me gusta que me acorralen, que es la posibilidad de un dualismo, de un cierto dualismo en mis propias tesis, ¿sí? De un dualismo técnica-arte, potencia-impotencia, etc. Claro que hay potencias en las técnicas. Claro que podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Miren, estamos ahora acá comunicándonos. Estamos comunicándonos. Esto es muy potente. Esto aumenta nuestras potencias de actuar. Porque esta discusión, al menos para mí, sería imposible. Y la alegría de saber que ustedes han leído el libro y lo han analizado y lo han criticado y me hacen preguntas y qué sé yo, es un aumento de potencia enorme. Y ese aumento de potencia no podría realizarse sin la técnica. Eso es clarísimo. ¿Cómo trato de zafar entonces el dualismo? Por las ideas de devenir, ¿no? Por la idea de devenir. Hay devenires técnicos y devenires artísticos. Si me apuran, si me siguen apurando, uno puede hablar de umbrales también, ¿no? De un umbral en que el devenir técnico se vuelve molar, ¿no? Otra forma de pensarlo es hasta qué punto los devenires técnicos producen procesos de molecularización y hasta qué punto se vuelven molares, ¿no? Esa sería una cosa. Una respuesta fácil que no quiero dar porque es fácil y eso lo puedo hacer solo para salir del periodismo, digamos. Si un periodista me hiciera esa pregunta, entonces yo le diría, bueno, que si la técnica aumenta la potencia de actuar, se acerca al arte. Y salgo con elegancia. Que acá no quiero hacer eso, acá quiero confrontarme a la pregunta que me hicieron. Te piden, Hernán, que repitas la última frase. ¿Cuál era ya la última frase? Que si la repito, yo te hago de... No. Si la técnica aumenta la potencia de actuar, puedo pensar que es arte. Puedo pensar que es una práctica artística. Pero me parece que es una salida medio de compromiso. Facilonga. Facilonga que estoy Hay que dando. pensarla más.
frente al desafío que me lanza el compañero, que es mucho más interesante, digamos. Pero bueno, no, para redondear esto, sí, nada, la técnica puede aumentar las potencias de actuar, sí. A veces uno cuando escribe libros se exagera a sí mismo, ¿sí? Y tal vez haya que ponerse más finito a ver cómo la técnica aumenta o disminuye las potencias. Esto para el volumen 2, Hernán, entonces, la aportación de Narcís para el volumen 2. Está aquí a mi lado esta pera y quiere cerrar esta sesión y darle aquí el momento final. Bueno, primero, darle muchísimas gracias a Gabriela por la colaboración en Aula Dallas, que no sé si ella te ha dicho, pero ella es cofundadora de nuestra aula. Hace ya 7 u 8 años que empezamos ese trayecto, siempre de la mano de Gabriela. O sea, muy bien inspirados por sus capacidades. Hernán, quisiera también darte las gracias a ti en nombre de todos los asistentes, reiterarte nuestra enhorabuena por tu capacidad de interpretar Deleuze y Guattari, porque en el fondo, si me permites, te diré algo, que le hemos estado dando vueltas al principio de conectividad y al principio de nomadismo durante toda la sesión, pero bueno, dándole variaciones, actualizaciones a partir de diferentes autores, con lo cual pues no perdemos la confianza de que en algún momento cualquier imagen cualquiera, recordadlas, cualquier imagen cualquiera sea capaz de decantar una imagen privilegiada. Y en eso estamos. Lo que pasa que es una circulación inacabable que nos tiene ya un poquitín desesperados. Agradecemos tu exposición, tu presencia, y esperamos que en el futuro podamos hacer otra conexión. Para terminar, déjame que haga un poquitín de publicidad de nuestro acto a venir. El próximo mes tendremos entre nosotros un profesor argentino, justamente, se llama Jacobo Zuccari, que da clases de filosofía, de arte, de estética, es cineasta, tiene un documental extraordinario sobre Walter Benjamin, que te recomiendo. El aura del camino se llama el documental. Va a estar aquí entre nosotros pues el día 8 de abril. Te invito, ya sé que no podràs venir, però bueno, estàs invitado. I els altres que m'heu anat seguint, doncs moltes gràcies per tot. Esteu convidats el dia 8 a venir. Y un aplauso para ti, Hernán.